Buenas tardes, compañeros. Soy Janet Aguilar, el equipo número 1, y les vengo a hablar sobre temas históricos y profesionales de la psicometría. Bueno, antes de comenzar, pues sabemos que en todo el mundo las pruebas han llegado a tener una gran influencia en la vida y la carrera de las personas. Sin embargo, los instrumentos de evaluación psicológica no se limitan a pruebas publicadas. Se disponen de muchas pruebas inéditas y además de cuestionarios, inventarios, escalas de medición y listas de opción múltiple, tanto publicadas como inéditas. También podemos ver que no solamente este, las podemos encontrar en un solo lugar, sino también las podemos encontrar en escuelas, clínicas psicológicas, la industria y el servicio militar y civil. Asimismo, se utilizan ampliamente exámenes y otros instrumentos afines para propósito de evaluación diagnóstica, selección, asignación y promoción. Perspectiva histórica. Pues hace casi 2500 años, donde estaba Platón y Aristóteles, escribieron acerca de las diferencias individuales e incluso ya tenían como antecesores de esta actividad a los antiguos chinos. En el año 2200 a.C., el entonces emperador chino instituyó a unos sistemas de exámenes en el servicio civil para determinar si los funcionarios gubernamentales eran aptos para desempeñar sus labores. Durante el siglo XIX, los gobiernos británicos, franceses y alemán diseñaron sus exámenes para el servicio civil, tomando el antiguo sistema chino como patrón. En la Edad Media era prácticamente inexistente cualquier preocupación por la individualidad. Dentro del siglo XVI se tornó más progresista, menos doctrinario y fue desarrollándose la idea de que las personas eran únicas y tenían derecho a afirmar sus dones naturales y a mejorar su posición en la vida. Y a finales del siglo XIX, cuando realmente se inició la evolución del estudio científico de las diferencias individuales en cuanto a aptitudes y personalidad. La mediación mental en el siglo XIX. Pues en el siglo XIX los científicos solían considerar las diferencias en cuanto a habilidades sensoriomotrices y mentales sobre todo como un fastidio o una fuente de error. También variaban en forma considerable al ser afectuadas por distintas personas o incluso por el mismo observador en ocasiones diferentes. Los físicos dirigieron su atención hacia la construcción de instrumentos que fueran más precisos y consistentes que la sola observación humana. Al final del siglo XIX, diversos autores experimentales demostraron que los fenómenos psicológicos podían ser descritos en términos cuantitativos y racionales. Asimismo, sobre perturbaciones mentales influyó el desarrollo de técnicas de evaluación y test. Uno de los diversos autores es Francis Galton, que dedicó su atención en particular a la herencia del talento, pero también elaboró una serie de pruebas sensoriomotrices y diseñó varias técnicas para investigar las diferencias individuales en cuanto a aptitudes y temperamento. También tenemos a James Cattell, quien intentó relacionar las calificaciones de las mediaciones de tiempo de relación y discriminación sensorial con las calificaciones escolares. También tenemos a Clark y Whistler y otros investigadores quienes descubrieron que las relaciones o correlaciones entre el desempeño y las pruebas y el logro académico eran muy bajas. También encontramos a Alfred Binet, quien construyó la primera prueba mental y contribuyó en forma significativa a la predicción del aprovechamiento académico. Las pruebas al principio del siglo XX puede ser que Binet y Simon construyeron una prueba para ser administrada individualmente, que consistía de 30 problemas dispuestos en un orden creciente de dificultad. En el año de 1905 pusieron énfasis en la habilidad para juzgar, comprender y razonar. En el año de 1908 se publicó la prueba ya revisada. Otros autores, también como Charles Spearman en teoría de los test, Edward Tourniquet en pruebas de aprovechamiento, Lewis Terman en pruebas de inteligencia,
Robert Gould y Herman Rorschach en pruebas de personalidad y Strong hijo en mediciones de interés. Arthur Otis, con pruebas de inteligencia administradas colectivamente, condujo directamente a la elaboración de los exámenes alfa y beta del ejército por parte de un comité de psicólogos durante la Primera Guerra Mundial. Pero a todo esto, a todo el recorrido histórico, ¿cómo son los test en una profesión? Bueno, los test como una profesión en el campo de la aplicación de los test psicológicos ha crecido rápidamente desde la década de 1920 y en la actualidad se producen y distribuyen comercialmente cientos de estas pruebas, pues después de la Primera Guerra Mundial se expandieron las pruebas por todo el mundo. También podemos observar las fuentes de información, pues la información concerniente a test psicológicos y otros instrumentos de evaluación puede encontrarse en páginas web y en los catálogos de las empresas que lo distribuyen. Es decir, los podemos encontrar en revistas, catálogos o libros o en donde hay diferentes ediciones, así como la clasificación y cada prueba con su manual. La clasificación de pruebas, las pruebas se pueden clasificar según su contenido, la forma en que se elaboran, el parámetro para cuya medición se fueron diseñadas, el propósito de su aplicación e incluso de acuerdo con la manera en que se administran, califican e interpretan. También están las pruebas estandarizadas contra no estandarizadas. Las estandarizadas son elaboradas por profesionales especialistas en desarrollar pruebas y que es administrada a una muestra representativa de personas persistentes a la población para la que se diseñó el instrumento, pues tiene procedimientos establecidos de administración y calificación que son constantes en los distintos examinados. Las no estandarizadas se calculan varios tipos de calificaciones transformadas. Las normas sirven como base para interpretar los resultados de las personas que se someten a las pruebas después. También están las individuales y colectivas, pues las individuales se administran a un examinado en cada ocasión y las colectivas se pueden administrar simultáneamente a muchos examinados. Es decir, una prueba individual se administraría a una sola persona y para una sola ocasión. Es decir, si viene una persona y le queremos saber si tiene TDAH o algún retraso psicomotor o psicomotriz, pues ya se le haría una prueba individual, porque nada más es para saber para examinar a la persona en esa ocasión. Mientras tanto, las colectivas pueden administrarse simultáneamente a muchos examinados. Puede ser que, como la prueba que nos aplican cuando vamos a entrar a alguna universidad o trabajo, pues no se nos aplica a todos igual. Las pruebas individuales contra pruebas colectivas se refiere a la eficacia de la administración, la dicotomía, la velocidad contra potencial correspondiente al tiempo, límite que se da para resolver una prueba. Prueba de velocidad simple consta de muchos reactivos, pero los límites del tiempo son muy estrictos y casi nadie termina en el lapso asignado. La prueba de potencia se refiere a los límites de tiempo que son más amplios para la mayoría de los examinados, pero la prueba contiene reactivos más difíciles que los que de una prueba de velocidad. También están las pruebas objetivas contra las no objetivas, pues las objetivas tienen normas de clasificación precisas ya establecidas y pueden ser calificadas por un empleado. Es decir, que ya la prueba va con un objetivo y como ya tiene un manual, cualquier persona la puede aplicar o la puede aplicar un empleado. Las pruebas también pueden clasificarse de acuerdo con el tipo de material o clase de tarea que se les pide a los examinados. Verbales o lingüísticos, no verbales, se refiere a una ejecución o no lingüísticos, según su contenido o proceso. También están las cognitivas contraafectivas. Las cognitivas intentan cuantificar los procesos y productos de las actividades mentales y pueden clasificarse como mediciones de rendimiento y aprovechamiento. Las cognitivas pueden ser verbales o no lingüísticas. Las pruebas afectivas se diseñan para evaluar intereses, actitudes, valores, motivos, rasgos de carácter y otras características de la personalidad no cognitiva. Las pruebas de rendimiento evalúan el conocimiento de algún tema u ocupación académica y se centran en el comportamiento pasado del examinado, es decir, en lo que ya ha aprendido a lo largo del tiempo.
o todo lo que ha logrado. Las pruebas de aprovechamiento están enfocadas al comportamiento futuro, es decir, a lo que la persona es capaz de aprender con la capacitación apropiada. Los objetivos y uso de las pruebas. Pues el objetivo de las pruebas es evaluar el comportamiento, las actitudes cognitivas, los rasgos de personalidad y otras características individuales y de grupo, a fin de ayudar a formarse juicios y predicciones y decisiones sobre la gente. Su uso puede ser como para seleccionar aspirantes a empleos o programas educativos de capacitación. También para clasificar y colocar a las personas en contextos educativos y laborales, para dar un asesoramiento o guiar a las personas con propósitos de asesoría educativa, vocacional y personal, conservar o despedir o promover o rotar estudiantes o empleados en programas educativos de capacitación o en instituciones laborales. También sirve como para diagnosticar y prescribir tratamientos psicológicos y físicos en clínicas y hospitales. También sirve para evaluar cambios cognitivos, intra o interpersonales relativos a programas educativos y psicoterapéuticos y otros de intervención en el comportamiento. También para supervisar a la investigación sobre cambios en el comportamiento a lo largo del tiempo y evaluar la eficacia de nuevos programas o nuevas técnicas. La ética y normas de los test es un tema también sumamente importante, pues la ética y las normas de los test amplia la conciencia pública acerca de las ventajas y limitaciones de los instrumentos de evaluación psicológica y pedagógica, así como las motivaciones y prácticas de quienes las distribuyen y las emplean. La preparación de los usuarios de las pruebas, pues el usuario debe de tener una preparación. Las normas de preparación para los usuarios son más estrictas en el caso de pruebas individuales que en pruebas colectivas y en pruebas de inteligencia y en personalidad que en las de rendimiento y aptitudes especiales. Pues la responsabilidad de ética de garantizar que las pruebas se vendan solo a personas preparadas corresponden directamente a los editores y distribuidores de pruebas, pues ya que no se les puede a cualquier persona distribuir o dar la, la prueba. Los prestigiados editores y comerciales de pruebas solicitan que los compradores cumplan con ciertos requisitos dependiendo del carácter de la prueba y del grado de preparación necesario para aplicarla. Pues como ya les había mencionado antes, no cualquier persona puede aplicar y tampoco puede vender o distribuir las pruebas. Pues así, hay corporaciones como organizaciones comerciales que adoptan una política de preparación de usuario. Al usuario me refiero a las personas que pueden adquirir las pruebas. Entonces ellos hicieron 3 niveles que se definen de la siguiente manera. Nivel A, el usuario ha de terminar al menos un curso sobre medición, guía o disciplina similar adecuada, o bien cuando la experiencia equivalente es supervisada en aplicaciones e interpretación. También puede ser el nivel B, el usuario ha concluido una capacitación graduada sobre medición, guía, evaluación psicológica individual o métodos de valoración especial adecuados para las pruebas en particular. Y el nivel C, que es el usuario que ha terminado con reconocimientos un programa de capacitación con trabajo apropiado y ha supervisado las experiencias prácticas en la administración e interpretación de instrumentos de evaluación clínica. También es que todos los usuarios deben mantener la seguridad de los materiales de evaluación antes y después de aplicar la prueba. Evitar etiquetar a los individuos con base en resultados de una sola prueba. Respetar estrictamente la ley de derechos de autor y en ninguna circunstancia fotocopiar o reproducir cuadernillos de preguntas, hojas de respuestas, libros de texto ni manuales. Asimismo, aplicar y calificar las pruebas exactamente en la forma que los especialistas especifican en el manual. Entregar los resultados solo a las personas autorizadas y conforme a los principios aceptados de interpretación de pruebas.
También los códigos de ética, eh, entra la APA, la APGA, el NSME y abarcan muchos de los temas de la aplicación, la normalización y confidencialidad y validez de la prueba. Los tres códigos destacan la importancia de considerar el bienestar del examinado cliente y de protegerlo de un mal uso de los instrumentos de evaluación. Sin embargo, se hace un énfasis en la aplicación de procedimientos científicos para diseñar y seleccionar pruebas y técnicas que sean apropiadas para poblaciones específicas. Asimismo, la interpretación juiciosa de los resultados de las pruebas, el uso cuidadoso de las calificaciones de las pruebas y los servicios de interpretación. También explicación claras para cuidadosas de los hallazgos de las evaluaciones. También deberían hacerse hincapié en la necesidad de mantener la seguridad de las pruebas si es que estas han de tener algún valor, puede ser que en un juicio o algo, entonces hay que resguardarlas y mantenerlas seguras. El consentimiento informado y de confidencialidad son los resultados o es la conservación de los archivos de los resultados, ya sean en electrónicos o en particular sean protegidos adecuadamente contra la revelación impropia, es decir, yo no se lo voy a mostrar a cualquier persona, sin tampoco se los voy a pasar los resultados a cualquier persona. Es más, mejor los guardo y los pongo en un resguardo o en una carpeta que yo solamente pueda abrir y ver. También los consentimientos informados, quienes se someten a una prueba o de sus representantes legales antes de entregar los resultados identificados con el nombre del examinado o cualquier persona o institución. También el consentimiento informado implica que una persona acepta y se entregue información privada porque sabe que consiste esta y con quién será compartida. Es decir, yo voy a aceptar que se comparta con tal persona nada más o que no se comparta con ningún tipo de persona. Y bueno, como podemos ver, las raíces de las pruebas psicológicas y de la evaluación pueden rastrearse hasta la Grecia y Chinas antiguas, aunque métodos concertados científicos para efectuar la medición de las diferencias individuales en cuanto a aptitudes y personalidad no se estableció sino hasta los finales del siglo XIX en Europa y Estados Unidos. Y ya así poco a poco se fue desarrollando la psicología y la pedagogía de evaluación en el siglo XX y se emplearon ampliamente instrumentos psicométricos de diversos tipos de situaciones educativas, tanto clínicas, de negocios y gobiernos y militares. Las pruebas psicológicas y educativas se han convertido en un gran negocio durante las últimas décadas, pero el desarrollo de este campo se ha visto acompañado por debates acerca de validez y utilidad de las pruebas y sobre todo la preparación profesional de quienes las aplican e interpretan, así como la profesionalidad de quienes tienen la ética de, de hacer y de desarrollar estas pruebas. Asimismo, con el fin de mantener un mejor control que permite evitar el uso inadecuado de las pruebas, el cumplimiento de dichas estándares y códigos ayuda a asegurar que las pruebas psicológicas y demás instrumentos y procedimientos psicométricos son aplicados por personas calificadas de manera tanto sensible como sensata y que los resultados se interpretan y aplican con precisión y consideración. Es por eso que es importante saber el inicio y cómo es que ha llevado una continuidad las pruebas. Entonces, cualquier duda que les haya quedado de la exposición, me gustaría que me la dieran a entender. Me gustaría que, si quieren que retomemos algún subtema más a fondo, igual que me digan. Y si no le entendieron a algo que yo haya mencionado, pues de igual manera. Y ya así,
irnos adentrando poco a poco más a este tema, porque al final de cuentas dirán, solamente es la historia así, pero es donde se da el comienzo y es donde más están las raíces y en donde más tenemos que preocuparnos para poder entender cómo es que ha llegado hoy en día la prueba. Entonces, cualquier cosa, espero que me den sus preguntas y nos vemos en el siguiente video.